Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Voy a pedir que cierres tus ojitos, que podamos orar. Gracias te damos, Señor, en este día. Tú has permitido que estemos en estas circunstancias porque tú estás bajo control de todo. Te pido, Señor, que en esta mañana puedas darme palabra de bendición, palabra de edificación, palabra de esperanza para cada uno de tus hijos. Seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones. No permitas, Señor, que nada interfiera esta comunicación. Seas tú tomando control aún de estos medios, Señor. Te ruego, Padre bendito, te lo pido, Señor. Utiliza mis labios para glorificar tu nombre, Señor. Que tu espíritu esté, Señor, sobre tu siervo, Señor, y que puedas tú ser el que pueda comunicar este mensaje. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes conocen la manera en que Dios ha utilizado mi vida en estos años. Y quiero ser muy franco en aquello que quiero transmitirles por medio de este mensaje. He estado viendo mucho en internet, porque bueno, no hay casi nada más que hacer cuando uno está en casa. Y dice una frase, me gustó esta frase que dice: se habrán podido cerrar los templos, pero la iglesia siempre estará abierta. Y eso es cierto. La iglesia somos tú y yo. Cada uno de nosotros es la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, esta iglesia jamás se va a cerrar. Esta es la iglesia que el Señor ha fundado dentro de nosotros. Así que yo quiero pedirte en estos minutos, estés atento a lo que el Señor tiene para decirte. No podemos desligarnos de esta realidad que estamos viviendo hoy en día. Las circunstancias, la cuarentena, la enfermedad, la plaga o el virus que se ha transmitido, de pronto ha llegado a formar parte de nuestra vida. De un momento a otro nos hemos visto envueltos en esta circunstancia que se ha vuelto incontrolable. Lamentablemente ha ocurrido eso. Países como Italia y España, después de China, están sufriendo esta terrible plaga. Pero debemos también ser muy honestos con lo que cada uno de nosotros hace. En este mensaje yo quiero compartirles el hecho de decirles que Dios no tiene la culpa de todo esto. Un poco mirando la historia y las circunstancias de estos países, por ejemplo, como España, llamado el país de la lujuria, o la gran Roma, que es la ciudad del pecado. Ya la Biblia lo advirtió. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, se puedes buscar en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5, hay una advertencia severa de parte de Dios en este sentido. Y ya Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, ya recibió esta revelación en él. Y él dice en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios es bueno, queridos hermanos, pero la justicia de Dios va a llegar sobre todos aquellos que hacen y causan pecado. Tarde o temprano, la justicia de Dios va a llegar. Y de cierta manera ha llegado. Es difícil, hermanos, entender esto. A veces desde una perspectiva humana, cuando pretendemos decir que cómo un Dios tan bueno puede causar esto. Pero alguna vez dije, la justicia de Dios supera incluso la bondad humana, porque la justicia de Dios sí es justa, sí es correcta. Estoy convencido, hermanos, que esta situación es consecuencia de la maldad del ser humano. Y claro,
Tarde o temprano Dios debía actuar poniendo un alto a esta situación de dolor. Si recuerdan el pasaje de Génesis cuando habla de Sodoma y Gomorra, dice que el clamor de estas ciudades había llegado hasta el Señor. La maldad de estas personas había llegado hasta el Señor y Dios actuó. No creo que nadie imaginó que podíamos estar encerrados en casa por miedo a ser infectados por una enfermedad. Ayer todos estábamos un poco choqueados, un poco admirados sobre lo que estamos viviendo. El temor ha sido más fuerte que el mismo virus y ha penetrado profundamente en el corazón del hombre. Recordaba cuando Dios derramó las plagas en Egipto. La primera plaga, las ranas, los piojos y las moscas, afectó a todos dentro de ese imperio, incluso a los hebreos. Si buscamos el pasaje de Éxodo capítulo 7, versículo 24, vamos a entender un poco lo que sucedió en ese momento. Y aún, recuerden hermanos, estas circunstancias estaban bajo el control de Dios. Yo quiero hablar mucho en esta primera parte introductoria acerca de lo que quiero decirte con este mensaje. En Éxodo capítulo 7, versículo 24, dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. En las primeras 4 plagas que sobrevinieron sobre Egipto, queridos hermanos, todos fueron de alguna manera involucrados, incluso los hebreos. Aún ellos tuvieron que cavar pozos para no tomar esa agua que estaba con sangre. Todos fueron infectados de los piojos, de las ranas y aún de las moscas. Ninguno de ellos se salvó. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Todo está bajo el control de Dios. Pero me llama la atención que en 2 de las 10 plagas, Dios sí tomó control absoluto de esa situación. Cuando se llegó a la plaga del ganado, por ejemplo, y la muerte de los primogénitos, Dios hizo una separación entre los egipcios y su pueblo. En Éxodo capítulo 9, versículo 6, la palabra de Dios dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Eso habla, fíjense, del cuidado que tiene Dios, aún en medio de las circunstancias. En Éxodo capítulo 11, versículo 7, ahí más adelante, si puedes buscarlo, por favor. Éxodo capítulo 11, versículo 7. La palabra de Dios dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Este pasaje habla sobre la muerte de los primogénitos y cómo Dios preservó a su pueblo. Podemos notar que Dios está siempre bajo control y Él cuidará el alma de aquellos que le temen de verdad. Estoy convencido, queridos hermanos, que debemos ser muy precavidos. Estoy convencido que podemos cuidarnos de la infección y seguir todas las instrucciones de prevención. No hay duda que eso es importante. Una cosa son las leyes espirituales y otras las leyes naturales. No hay duda que eso está claramente establecido. Pero no podrán negarme, mis queridos hermanos, que Dios sigue teniendo la última palabra. No estás sano porque te cuidaste y te encerraste seriamente sin salir a ningún lado por 15 días, sino porque Dios protege tu vida y la de tu familia, porque nuestro Dios prometió eso, hermanos. Quiero decirte que Dios está por encima de todo. Él puede permitir que alguien se infecte, aún bajo cuidados muy estrictos. No es ese el problema, hermanos. El problema está que no debemos perder de vista quién está por encima de todo esto. Eso es lo que quiero decirles. Escuché decir hoy, el mundo no necesita oraciones, sino medicinas. El mundo no necesita ayunos, sino hospitales. Esa es una muestra más de la soberbia del ser humano. Bien dice el libro de Apocalipsis, cuando estas personas estén sufriendo en la gran tribulación, la gente, en vez de arrepentirse, blasfemará más contra Dios. Y eso es lo que lamentablemente está sucediendo hoy en día.
En Apocalipsis 16:10, si puedes buscarlo, por favor, vas a encontrar justamente este pasaje del que te estoy mencionando. Las personas hoy en día deberíamos estar buscando a Dios, pero a veces estamos buscando mal las cosas que supuestamente nos van a proteger. No digo, te repito, que esté mal, pero hay cosas que son más seguras. Apocalipsis 16:10, en relación a la gran tribulación, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Fíjense, las personas mordían de dolor sus lenguas. Y en el versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué terrible, hermanos. En vez de que esta gente busque a Dios, en vez de que estas personas se arrepientan de Dios, por el contrario, empezaron a blasfemar contra Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día por aquellos que no conocen la esperanza. Yo quiero decirte, mi hermano, en esta mañana, que tú eres diferente, tú eres parte del pueblo de Dios. Tú no puedes seguir esa corriente. No permitas que el miedo penetre tu corazón. No dejes que el terror, ese miedo tan terrible, más fuerte que este virus, haga raíz dentro de tu corazón. No permitas, mi hermano. Recuerda que hay alguien que es superior a eso, y ese es nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, pongamos y recuperemos nuestra confianza en el Señor. Recordemos a Miqueas. Quiero pedirte que vuelvas al libro de Miqueas en el capítulo 6, por favor. Versículos 6 al 8. ¿Puedes buscarlo, por favor? Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 8. Espero que sigamos con la transmisión. Ha sido un poco complicado usar este método, pero vamos a seguir. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, dice, él te ha declarado lo que es bueno. Fíjate, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esas 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. De nada sirve, hermanos, todo lo demás. Incluso las cosas religiosas que podamos hacer son menos cuando empezamos realmente a confiar en el Señor y a humillarnos delante de Él. Quiero repetirte algo, hermano. No estoy diciendo que debes desafiar las leyes humanas como un contagio. Me refiero que aún en medio de esas circunstancias debes seguir confiando en el Señor. Pon a Dios en primer lugar. Pon tu fe en Él. No le tengas miedo a la plaga. Ten temor del que puede librarte de esa plaga. Te repito, no le tengas miedo a la plaga. Ten temor del que puede librarte de esa plaga. Y ese es Dios. El Señor puede librarnos de esta plaga. Él puede hacer que mañana se encuentre la cura y que todos estemos libres y tranquilos nuevamente. Pero tenemos que aprender la lección. Por eso el mensaje de esta mañana titulaba la lección más importante. ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos rescatar de todo esto? Debe haber algún propósito, hermanos. No podemos estar 15 días encerrados sin haber sacado ninguna conclusión. Algo el Señor quiere decirnos, y no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Todos estamos de alguna manera involucrados, queridos hermanos, querramos o no. No hagas caso de esos falsos magos que tratan de imitar el poder de Dios, diciendo cosas sin sentido e endureciendo más tu corazón. Cree en Dios, vuelve tu confianza en Dios, teme a Dios. Mira, busca Éxodo capítulo 7, versículo 22. En este pasaje podemos ver algo muy interesante. ¿Saben qué ocasionaron estos magos cuando empezaron las plagas? ¿Saben lo que logró estos magos hacer? Hacer que se endureciera más el corazón del faraón.
Hoy aparecen muchos magos por ahí, por el Facebook, por YouTube o por muchos otros medios, por la televisión, intimidándonos, metiéndonos más miedo, más desesperanza, más dolor, más tristeza. No escuches a esos magos. Dice en el capítulo 7, versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Qué terrible, hermanos. Hay muchos de esas personas que están caminando, hablando por ahí. ¿A quién vas a escuchar? ¿La voz de los hombres o la voz de Dios? Dios te dice, no tengas miedo, no tengas temor. Sí sé precavido, sí sé cuidadoso, debemos hacerlo, pero no le tengas miedo. El miedo puede penetrar en tu familia aun cuando las puertas están cerradas. La enfermedad no va a penetrar si está cerrada la puerta, pero el miedo sí. Y esa es una plaga mucho más poderosa. Yo quiero decirte ya casi para terminar este mensaje, Él te librará de la peste destructora, de la deuda, del dolor, pero confía en Él, confía en el Señor. Yo quiero leerte un pasaje muy precioso que está en Salmos 91, versículo 2 al 7. Y quiero que lo escuches muy bien, porque esta promesa es para ti. No sé si podemos escuchar esta canción al final. Vamos a ver si podemos hacerlo. Está cargando, creo, el sistema, pero vamos a intentar alabar a Dios. Salmos capítulo 91, versículos 2 al 7. Y si tienes tu Biblia a mano, quisiera que la subrayes. Quisiera que subrayes estas palabras en tu corazón, que las guardes en tu corazón. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? En mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién nos librará? ¿Un barbijo? ¿El alcohol en gel? ¿Una medicina? ¿Una vacuna? No, hermanos. Dios es el que nos va a librar de la peste destructora. Eso dice su palabra. Te vuelvo a reiterar, no quiero decir que no tengas el cuidado respectivo. Debes tenerlo, hermano. Debes ser muy cuidadoso. Debes tomar las precauciones necesarias. Y creo que ese ha sido el sentido de esta cuarentena. Pero recuerda, querido hermano, Dios es el que cuida tu casa. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y escucha bien este versículo en el versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, querido hermano, hermana que me estás escuchando, mas a ti no llegará. Eso dice su palabra, hermanos. No lo digo yo. No es un pensamiento que sale de mí. Este es el carácter de Dios. Su palabra dice que aunque muchos mueran, pero a ti no llegarán. ¿Acaso no estamos siendo testigos de esto, hermanos, hoy en día? Confía en Dios. Te vuelvo a repetir, no dejes que el miedo, ese virus mucho más poderoso que el otro, penetre tu hogar, pero sobre todo tu corazón. Confía en Dios. Aférrate de Dios. Esa confianza que tiene que estar sobre todo, mi hermano. Y así como estos tres jóvenes, recuerdan, esto que siempre les prediqué, así como estos tres jóvenes. ¿Y si no pasa eso? ¿Y si no sucede como dice? Pues aún así seguiré confiando en el Señor. Aún así no temeré mal alguno, porque su palabra dice que Él estará bajo cuidado de mi vida y de mi hogar, de mi familia y de mi trabajo. He decidido confiar en el Señor. ¿Qué pide Dios de ti en este momento? Justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios.
¿Cuántos países poderosos hoy están humillados delante del Señor? ¿Cuántas personas soberbias hoy se humillan delante de Dios? Un pequeño microbio, un pequeño ser vivo nos está poniendo de rodillas. ¿No será ese el mensaje, hermanos? ¿No será ese el propósito de Dios para ti y para mí? ¿Saben, mis hermanos? Dios no es malo. Dios no mata a las personas sin sentido. Todo lo que está pasando tiene un propósito, tiene una enseñanza y debes aferrarte de tu fe en Dios. Iglesia de Cristo, pueblo del Señor, Dios te dice hoy, mira, busca Miqueas 6:3. Yo recuerdo estas palabras, las leí hace años y causaron un dolor en mi corazón. Cuando yo leí estas palabras en Miqueas capítulo 6, versículo 3, causó muchas cosas en mi corazón, en mi mente. Yo no podía entender cómo Dios, siendo tan grande y poderoso, puede expresarse de esta manera. ¿Y sabes qué dice Dios? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué nos ha hecho Dios, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios contra ti? ¿De qué manera te ha molestado? ¿De qué manera ha interferido en tus planes, querido hermano? No es a Él, más bien a que le debemos las gracias por todo lo que tenemos hoy en día. No es gracias a Él que estamos vivos y estamos sanos, hermanos. No es gracias a Él que todo lo que el Señor nos ha provisto ha sido por su misericordia y bondad. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor. Señor, no me has hecho nada, ni me has molestado. El versículo 4 dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios nos libró de la esclavitud del pecado y nos envió a Jesucristo para darnos vida eterna. No tengas miedo y temor, pueblo. Manada pequeña, hermanos, iglesia Jehová Nissi, no tengan miedo ni temor. No haya dolor en tu corazón, ni tristeza, ni desesperanza en tu vida, mi hermano. Dios te ama, Dios nos ama, Él ha prometido cuidarnos. Y yo confío en Él. Filipenses 4:6. Busca esta otra promesa. Tiene una palabra aún de advertencia para nosotros. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios. No te afanes, no te preocupes. La palabra afanarse significa preocupación excesiva. ¿Y sabes qué? La preocupación excesiva se ha demostrado que baja nuestras defensas, que disminuye nuestras defensas. No permitas que eso suceda en tu hogar. Yo sé que es inevitable muchas veces la preocupación, la tristeza, más aún cuando tenemos muchas obligaciones que cumplir. Pero Dios está por encima de eso, mi hermano. Dios está por encima de eso, mi hermana. Dios está bajo control de todo. Te lo aseguro. Si has cuidado para que este virus no entre en tu casa, tampoco dejes que este virus, que se llama temor, penetre tu corazón. Pon tu confianza plena en el Señor. Él obrará en razón de su palabra. Querido hermano, para terminar,
Quiero pedirte en el Señor que pongas tu confianza en Él. Esto no es culpa de un hombre, no es culpa de un sistema político, no es culpa de nadie. Me refiero en la intencionalidad de esta enfermedad. Probablemente sí somos culpables, muchos de nosotros, por no haber hecho lo suficiente. ¿Cuántos no querían venir a la iglesia? Y hoy cuántos quisieran estar en la iglesia, en el templo. ¿Cuántos nos desesperábamos de estar en el templo del Señor un domingo? Y ahora tenemos que utilizar estos medios para transmitir un mensaje. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Confiemos en el Señor. Quiero pedirte que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor, tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que está aconteciendo. Recordaba, Señor, esta madrugada, cómo tu hijo Abraham intercedió por el pueblo de Sodoma. Y la palabra dice: no se enoje ahora mi Señor, te dijo Abraham, si hablares solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Señor, ¿acaso no hay ni 10 aquí, Señor? ¿Acaso en tu pueblo no hay ni 10 personas que puedan evitar esta destrucción? Señor, aquí puedes contar con algunos, Señor, que te amamos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten piedad de aquellos, Señor, menos favorecidos. Aquellos que tienen que vender algo todos los días por llevar algo al hogar. Ten piedad de ellos, Señor. No permitas, Señor, que esto siga creciendo. Si está en tu voluntad frenarlo, Señor. Si está en tu voluntad, Señor, que esto pare, por favor, te quiero pedir, así como lo hizo tu hijo Abraham, si hubiera 10 en este planeta que te aman, ¿acaso lo destruirás, Señor? Padre bendito, te pido, Señor, perdón. Perdónanos, Señor. Te hemos fallado. Te hemos dado la espalda muchas veces. Y hoy, al vernos, Señor, en esta situación recién, queremos correr a tus pies. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona nuestras iniquidades, nuestras idolatrías, nuestra soberbia. Perdónanos, Padre bendito. Necesitamos más de ti. Perdónanos, Señor. Sana tu tierra, sana a nosotros. Gracias, papito. Tú eres nuestro Dios. Para terminar, quisiera alabar con ustedes esta alabanza que dice: paz, paz en la tormenta. Si podemos alistar. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste.
Solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Dices, yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener, sí, hermano, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Yo con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga mucho. Que nada nos aparte de su camino. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho. Ni la enfermedad, ni la muerte nos aparte del Señor. Que Él permanezca a nuestro lado y que nos ayude a salir de esta circunstancia. Quiero animarte, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, decirte que Dios te ama, que Dios te bendiga mucho. No permitas que el miedo penetre en tu corazón. Confía en Dios.